Hola, mi nombre es Daniel Cepeda y en este video te voy a dar algunos tips y consejos que me hubiera gustado saber al momento de iniciar en el mundo de la ilustración digital. Todos los tips y consejos que te voy a dar en este video son los que yo he encontrado a lo largo de mi paso por la ilustración digital. Lo que quiere decir que no soy ningún experto, así que si tú conoces algún otro tip que pueda ayudar a alguien más, déjalo en la caja de comentarios. Lo primero que debemos de saber es si queremos trabajar con píxeles o con vectores. Los vectores tienen la característica de que no importa el zoom que les hagas, jamás perderán calidad y jamás podrás ver estos recuadritos que se ven en un píxel. Estos principalmente yo los utilizo para crear logotipos y todo este tipo de elementos y dibujos que quiero que no pierdan calidad. Sin embargo, los píxeles nos permiten crear técnicas que se asemejen un poco más a la realidad, y en este caso es lo que yo te mostraré. Para cada uno existe un programa. Los dos que te coloqué en la parte de aquí son de Adobe. El primero, que es para píxeles, es Photoshop. El que es para vectores es Illustrator. También algo que debemos de tomar en cuenta es la resolución. Debemos de considerar para qué estamos creando esta ilustración. Si nosotros simplemente queremos que se reproduzca en medios digitales, te recomiendo que sea en 22 píxeles por pulgada. Si tú ya lo vas a imprimir, es decir, ya lo quieres físicamente, lo tendrás que hacer a 300 píxeles por pulgada. Lo siguiente que debemos de conocer son los modos de color, el RGB y el CMYK. Seguramente ya los habías escuchado, pero aquí te guiaré sobre cuál es el mejor para utilizar. El RGB es solamente para aquellas ilustraciones que solo se van a reproducir en canales digitales, porque está creado a partir de un espectro de luz. El CMYK está hecho por la combinación de pigmentos en forma física, es decir, cuando mandamos a imprimir nuestro dibujo o nuestra ilustración. Es muy importante que tengas esto en cuenta, porque si haces tu ilustración en RGB y posteriormente quieres mandarla a impresión, esta tendrá unos tonos y unos colores muy diferentes a los que tú tenías en tu pantalla, ya que este modo no sería el correcto. Ahora te mostraré los materiales que yo utilizo para poder crear mis ilustraciones. Lo primero es una computadora. La verdad es que no necesitas una gran computadora, simplemente debes de tomar en cuenta que tenga la capacidad para soportar programas como Illustrator y Photoshop, que la verdad son demasiado pesados, entonces pueden trabar o hacer muy lenta tu computadora. Lo segundo es una tableta gráfica. Esta la verdad no es muy necesaria, pero sí facilita mucho el trabajo a la hora de estar ilustrando, ya que te permite simular un papel y un lápiz. Lo siguiente es un escáner. Este lo uso principalmente cuando hago mis dibujos o bocetos en una hoja de papel. Entonces los escaneo para posteriormente ponerlos en el programa y poder dibujar sobre ellos. También debes de calibrar tu material, ya que por ejemplo la tableta tiene estos botones en la parte de aquí que los puedes modificar para que tengan una función diferente respecto a lo que tú necesitas. Es decir, yo en uno tengo control Z, control S y todos estos comandos que son los que utilizo con mayor frecuencia. Y esto está diseñado justamente para eso, para hacer que tu forma de trabajar sea muchísimo más sencilla y tengas a la mano todos estos comandos y estos controles que solemos utilizar con frecuencia. Algo que también te recomiendo es calibrar tu lápiz de la tableta gráfica, ya que al aplicarle diferente presión sobre la tableta gráfica te permitirá hacer grosores diferentes. Esto le dará a tus dibujos un mejor acabado y una apariencia más profesional. Lo siguiente es elegir un software para poder trabajar. Yo utilizo Photoshop, ya que al estar en diseño de la comunicación gráfica tengo una materia de fotografía, entonces al ilustrar me permite desarrollar esta habilidad de poder manejar y entrenar el ojo para posteriormente utilizar esos conocimientos en la materia. También podemos encontrar Procreate, que es en iPad, y GIMP, que es muy similar a Photoshop, pero la diferencia entre estos dos es que GIMP es gratuito y Photoshop es de paga. Teniendo ya el programa abierto, es decir, Photoshop, lo que debemos de hacer para crear un archivo nuevo es ir a la parte de archivo, nuevo, y nos desplegará esta ventanita. En este recuadro tendrás que utilizar los conocimientos que te di
para adaptar tu lienzo a las necesidades de tu ilustración. Lo primero que haremos es indicarle a Photoshop el tipo de trabajo que vamos a realizar, para que con base en eso nos muestre una mesa de trabajo que nos facilitará las herramientas para posteriormente utilizarlas. Por ejemplo, en este momento está en fotografía. En la parte derecha superior damos clic y se desplegarán varias opciones. Para la ilustración utilizaremos pintura. Como puedes notar, la mesa de trabajo cambia y te facilita la entrada a los pinceles, ya que es la herramienta que principalmente utilizaremos en la ilustración digital. Un consejo que te puedo dar a la hora de trabajar con pinceles es que no utilices demasiados. Puedes utilizar demasiados, pero solo en un principio, y con el paso del tiempo te darás cuenta que solamente necesitas de uno o máximo dos para poder realizar tus ilustraciones, y utilizarás otros específicos, no sé, solamente para hacer manchas de pintura y todos esos elementos. Un consejo que te puedo dar es que gires tu lienzo, es decir, que tú gires tu ilustración y quede en modo espejo. Esto te permitirá tener una perspectiva diferente a la que ya has tenido todo el tiempo, y con esto podrás identificar muchos errores en tu ilustración. Lo primero que debemos de hacer es seleccionar la capa donde se encuentra nuestra ilustración. Vamos a edición, transformar y voltear horizontal. Al hacer esto, tendrás una perspectiva totalmente diferente de tu ilustración y podrás identificar aquellos rasgos o aquellas características que no te gusten y poder modificarlas a tiempo. Otro consejo que te puedo dar es que trabajes en orden y nombres tus capas, ya que esto te permitirá trabajar de una forma más rápida y ahorrarte demasiado tiempo, ya que al tener identificadas y ordenadas todas tus capas, no tendrás que perder demasiado en tener que estar buscando, no sé, la capa de los ojos, la capa de este gatito o la capa de este pan. Ya al tenerlas identificadas es muchísimo más fácil que puedas ir a ellas. Otra cosa que puedes hacer para tener organizadas y poder identificar tus capas rápidamente es organizarlas por color, como se muestra aquí. Para lograr esto solamente te vas al ojito, presionas clic derecho y seleccionas el color que te parezca. A lo largo de todo este proceso te darás cuenta que tú lograrás identificar estos colores con elementos como, por ejemplo, yo siempre cuando tengo ropa en una ilustración le coloco el color azul para poder identificarla rápidamente y no perder demasiado tiempo en ella. Otro tip que te puedo dar es guardar tu trabajo cada 5 minutos. Control S es el comando que te permitirá realizar esto, ya que Photoshop suele cerrar de forma inesperada y te puede provocar perder tu trabajo de horas. Descansar la vista, ya que la ilustración requiere de mucho tiempo, entonces puedes pasar horas frente al ordenador y tu vista puede llegar a cansarse y perderse de muchos detalles que tenga tu ilustración, por lo cual te recomiendo descansarla cada 30 minutos. Y algunos ejercicios que yo he descubierto es mirar a lo lejos, es decir, no mirar de cerca. Lo que menos te recomiendo es dejar la computadora e ir con el celular. Lo que puedes hacer es ir fuera de tu casa y mirar árboles que se encuentren a una distancia muy lejana para poder nivelar tu vista y descansarla un poco. Un comando que te puede ser de mucha utilidad es Control R, que te permite girar el lienzo, para que a la forma de tú estar ilustrando en tu tableta no tengas que hacer como que movimientos demasiado raros con la mano, sino simplemente a la hora de girar el lienzo tendrás la facilidad de seguir dibujando como normalmente lo haces. Para poder regresar el lienzo a su forma original, simplemente debes de ir a la herramienta y dar 2 clics y regresará a la forma inicial. La siguiente herramienta que te voy a recomendar es Transformación Libre. Esta herramienta te permite modificar elementos que ya creaste y darles una nueva forma. Como por ejemplo, yo en este caso voy a seleccionar la capa donde se encuentra ese elemento. Voy a ir a la herramienta lazo o cualquier otra herramienta de selección. Voy a rodear el ojito. Ya que esté en esta forma, le vamos a presionar Control T. Y en esta pequeña símbolo de aquí lo seleccionamos y aparece esta especie de retícula, lo que te permite modificarlo. Como por ejemplo, si a mí me quedó, digamos, el ojito muy cerrado, podemos hacerlo un poquito más grande.
y arrastrarlo hasta encontrar la forma deseada. Le damos aceptar y listo. Esta herramienta será de mucha utilidad, ya que te permite, como te mencioné, modificar todos esos elementos que solamente requieren de pequeños detalles, de por ejemplo agrandar un ojito, corregir una curva, todas estas características de las que no sería tan necesario borrar y volver a dibujar. Algo que a mí me pasaba demasiado era que mi cursor se colocaba con esta especie de crucecita y me molestaba demasiado porque no podía ver el pincel que iba a utilizar, es decir, la previsualización de este pincel. Y para solucionar esto y que no aparezca esta especie de crucecita, lo único que debemos es desactivar la tecla de mayúsculas y solito se acomoda. Ahora te mostraré las máscaras de capa. Para esto voy a crear una nueva capa. Voy a elegir un pincel, la verdad es cualquiera, solamente es para mostrarte cómo funciona. Si yo quisiera colocar algo y dibujar dentro de este trazo, lo único que tendría que hacer es crear una capa, seleccionar la opción Alt y entre las capas que quiero que se coloque aparecerá una especie de flechita y doy clic. Cuando aparece esta especie de flechita hacia abajo, quiere decir que está afectando solo a la capa que se encuentra posterior a ella. Para mostrarte vamos a elegir otro color y veamos qué sucede si paso por encima. Como puedes ver, se mantiene todo dentro del trazo que le indiqué que debe de afectar. Si yo quiero eliminar esa máscara de capa, simplemente tengo que repetir los pasos que hice para crearla. Selecciono Alt, coloco mi cursor en medio de las dos capas y doy clic. En ese momento se quitará y podrás ver los elementos que dibujaste cuando estaba la máscara de capa. Otra herramienta que te puedo recomendar y que a mí me ayuda muchísimo a la hora de estar ilustrando es bloquear los píxeles que están completamente vacíos, es decir, poder pintar sobre los que ya están pintados. Esto te puede ayudar para crear sombras o iluminaciones y no pasar a otra parte de la ilustración. Para esto debemos de seleccionar esta opción que se encuentra con pequeños recuadros y como seleccioné la capa que contiene este color azul, veamos qué es lo que sucede. Seleccionaré otro color para que puedas verlo correctamente. Otro pincel para ver. Y como puedes observar, te permite dibujar solo donde está este trazo. Otra herramienta que debes de aprender a utilizar porque la utilizarás demasiado son los modos de fusión. Para esto voy a crear una capa y te mostraré cómo pintando negro y cambiando el modo de fusión que se encuentra en esta parte de aquí donde dice normal, encuentras todos estos modos de fusión. Puedes seleccionar alguno y cambia completamente la característica de esa mancha que se encontraba, que era solamente el color. Le dio ahora como que lo integró más a la imagen y todos los modos de fusión hacen diferentes características y pues tú puedes jugar con ellos para identificar cuál es el que mejor se adecua a lo que tú quieres para tu ilustración. Algo muy importante es que debes de ser paciente, ya que hay ilustraciones que pueden durar horas, muchísimo tiempo y puedes pasar demasiado tiempo frente al ordenador, lo que puede provocar que te estreses. Pero no debemos de hacer esto, recuerda que la ilustración es para que la disfrutes. Espero que te haya gustado mucho este video y te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que todos los tips y consejos que yo te di han sido desde mi experiencia y desde mi paso a lo largo de este mundo de la ilustración gráfica, ya que es demasiado amplio. Hasta luego.